Bueno, feliz tarde. Y ese que estoy muy contento porque como ustedes saben, pues ayer fue mi cumpleaños, así que todavía las fiestas patronales que comenzaron el domingo siguen hasta el próximo domingo, así que bueno, pero habrán notado que estoy en una actitud juvenil, ¿ya? Fíjate, la chaqueta que me regaló mi hijo y mi nuera me regalaron una chaqueta de lo más moderna, o sea, tú sabes, me quieren dar una imagen joven. Como estoy cumpliendo 124 años, pues quieren que luzca más joven. Claro, no, lo único que falta es la Harley, o no sé si ya también te la compraron. No, yo las motos no es lo mío son los autos de gran cilindrada, pero aquí en los Estados Unidos eso no tiene ninguna cabida porque aquí en los Estados Unidos lo máximo que puedes correr es a 75 millas por hora. Entonces dime, ¿para qué voy a querer un auto de alta cilindrada para correr 75 millas? Me voy para allá, para Francia, para Italia, para Alemania, donde hay carreteras que tienen libertad. Mejor bicicleta, Adrián. También, sí, yo le comentaba, creo que a Francisco en algún momento, que esa es una de las frustraciones mías que todavía no he satisfecho, que no he aprendido a montar bicicleta. Monté bicicleta de niño, pero después la abandoné y creo que se me olvidó. No, eso no se olvida. Bueno, vamos a decir que ahorita no tengo el deseo de romperme la crisma. Es lo que te iba a decir, 2 tortazos y lo recuerdas, ¿no? A eso me refiero. Yo ahorita no quiero probar las hieles de la realidad. El día de hoy he denominado la sesión como inteligencias múltiples y aprendizaje. ¿Y por qué digo inteligencias múltiples y no nombro inteligencias múltiples del modelo de Howard Gardner? Bueno, precisamente porque muchas personas, por estar estudiando el modelo de Howard Gardner, han dejado atrás modelos extraordinarios de inteligencias múltiples, como por ejemplo el de Tony Buzan. Tony Buzan tiene muchos libros sobre el tema de inteligencia, muchos, me refiero a muchos, por lo menos que yo tengo aquí 7 u 8 de sus libros respecto a inteligencia, y este en particular a mí me gusta mucho, se llama Usted es más inteligente de lo que cree. Y habla sobre 10 formas de despertar su genio natural. A mí me encanta este libro, lo tengo con mucho cuidado, es un libro del año 2000, está firmado por Buzan, claro, porque no podría ser de otra forma, pero fíjate qué interesante, él habla aquí de inteligencia creativa. A mí me gusta el concepto de inteligencia creativa porque a veces pensamos que la creatividad por el solo hecho de que el ser humano la posee, como ustedes saben, el ser humano posee muchas virtudes naturales, como es la creatividad, como es el amor. Pero la gente no usa sus virtudes. Entonces llega un momento en que la humanidad se pierde y se deshumaniza y se pierde la creatividad y se pierde el amor y se pierde las virtudes. En este caso, nosotros creemos en ese concepto de inteligencia creativa de Buzan. Habla también de la inteligencia, lo que llama la inteligencia personal. La vamos a revisar, no se preocupen, vamos a revisar todas y cada una de estas en el ciclo de inteligencia que abrimos el día de hoy. Habla de la inteligencia social, para algunos de ustedes ya eso es una inteligencia que han escuchado antes. De hecho, hay un autor venezolano, Salah Hauber, que tiene un libro sobre inteligencia social. Está la inteligencia espiritual, la vemos ya en Harvard, qué cosa tan interesante. Harvard hablando de inteligencia espiritual. También Buzan la menciona, la inteligencia del cuerpo, que en el modelo de Gardner la llamamos inteligencia kinestésica, la inteligencia de los sentidos, la inteligencia sensual. Muy interesante ese concepto, no lo menciona Gardner en ninguna forma que a mí que me venga a la mente. Y habla también de la inteligencia sexual. Habla de la inteligencia numérica, que en el caso de Gardner habla de inteligencia lógica matemática, y de la inteligencia espacial, y por último habla de la inteligencia verbal. Ese es el modelo de múltiples inteligencias de Tony Buzan. Pero
quizás valdría la pena por cuestiones de disciplina hablar sobre la palabra inteligencia. La palabra inteligencia viene del latín interligare, entrelazar. Etimológicamente hablando significa unir, establecer conexiones. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, hacemos estas sesiones en donde ustedes vienen a esta sala de Zoom o la gente se conecta por las redes, por YouTube, por Facebook y están en conexión, esa conexión está desarrollando inteligencia. Por si fuera poco, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la existencia de nuestro corazón en nuestro cuerpo, la relación que existe entre el corazón y el cerebro produce una interacción. Y ustedes han escuchado antes hablar de que el corazón lleva impulsos eléctricos a nuestro cerebro. Y como la relación entre neuronas se produce precisamente por la interacción eléctrica entre las mismas, cuando nosotros, nuestro corazón late, produce impulsos eléctricos que producen interacción entre las neuronas. Por lo tanto, si el corazón lleva mejor calidad de electricidad a nuestro cerebro, mejor será la interacción entre las neuronas. O sea, textualmente, mientras más amamos, más pensamos. Mientras más amamos, más imaginamos. Esa relación la estamos estudiando. Y claro, eso viene desde la antigüedad, donde incluso había una época en la cual se pensaba que el ser humano tenía su centro del pensamiento en el corazón. Por ejemplo, los egipcios pensaban eso. Cuando nosotros hablamos de recordar, qué cosa tan interesante de palabra, ¿verdad? Recordar, ¿verdad, Francisco? Recordar. ¿Qué significará eso de recordar? Resulta que recordar tiene que ver con reponerlo en el corazón. Recordar, cordio, cordio, de ahí viene cordio, cordio, recordar. Ah, Dani, qué maravilla. Recordar tiene que ver con ponerlo en el corazón. Y tiene toda la lógica del mundo. Claro. Nosotros hablamos de que las emociones son el empoderamiento de todas las cosas que hacemos. O sea, no existe una acción humana donde el corazón no intervenga, donde nuestras emociones no intervengan. Entonces, fíjense la relación corazón-cerebro. Ahora voy a una relación todavía más desafiante. La relación entre nuestros intestinos y el cerebro. En estos días una amiga mía me hablaba de que tenía dificultades de evacuación. A mí me preocupó inmediatamente y le dije a ella y le dije a mi amigo, su esposo, le dije, oye, por favor, dile que coma naranjas en ayuna, que se comiera una naranja en ayuna y a veces hasta dos. Y él me llamó y me dijo, Adrián, oye, muchas gracias porque esa recomendación funcionó de maravilla. Cuando nosotros empezamos a tener problemas intestinales, empezamos a tener problemas en el pensamiento. Y es porque también existe una relación eléctrica entre los intestinos y el cerebro. Todo eso que estamos hablando de que la inteligencia tiene que ver con relación y conexiones, quiere decir que todo nuestro cuerpo está conectado, interconectado. Todo lo que ocurre a nivel sensorial, todo lo que ocurre a nivel de los diferentes órganos, algunos de los cuales nosotros no los pensamos. Por ejemplo, nosotros muchas veces cometemos la salvajada de no ir al baño a orinar. Esa falta de evacuación de los líquidos de nuestro cuerpo nos produce problemas en el pensamiento. Produce problemas el intestino, produce también problemas en el aparato urinario. También podemos hablar de una relación entre el estómago y nuestro cerebro. Todo nuestro cuerpo se interrelaciona produciendo electricidad que va a nuestro cerebro. Y cuando ustedes ven un cerebro dentro de un escáner de esto que colocan o con un electroencefalograma, empiezan a darse cuenta de que cada uno de los actos biológicos de nuestro cuerpo produce un acto determinado en el cerebro. Y eso es una maravilla. A mí me parece una cosa extraordinaria. Quiere decir que cuando tú cuidas el templo de tu cuerpo, cuidas el templo de tu inteligencia.
Claro, habría que hablar entonces de inteligencia biológica. Hasta ahora yo no he visto un autor hablando de ella, pero estoy seguro que alguno la está estudiando cuando hablamos de inteligencia sensual, por ejemplo. La aptitud que las personas tienen de relacionar los diferentes conceptos aumentan su inteligencia. El doctor Luis Alberto Machado, que en algún momento llegó a ocupar una cartera ministerial en Venezuela, en la presidencia de Luis Herrera Campins, fue el ministro de Inteligencia en Venezuela. Y él hablaba de, y voy a citar, que la inteligencia es una actitud de las personas de relacionar diversos conceptos y que se puede aumentar la inteligencia de las personas aumentando su capacidad de relacionar. Por lo tanto, parte del trabajo del educador no es poner información en la mente del estudiante, sino buscar que se produzcan relaciones entre los estudiantes. Y esas relaciones pueden ocurrir, por ejemplo, a través de las conversaciones, a través de la revisión de los trabajos de uno con otro. Por ejemplo, ahorita acabo de recordar, hablando del tema, que Dani escribió un excelente artículo referente al libro Las tres caras de la mente de Alain de Bouwpoort, que también tiene un modelo de múltiple inteligencia muy poderoso. Cuando escribió Dani el artículo, yo lo leí e inmediatamente lo pasé para que varias personas lo leyeran. Y ella me dice, oye, ¿cuándo voy a publicar el artículo? Lo estaba leyendo varias personas. Fíjate qué interesante, cuando le devuelvo el artículo me dice, pero si casi no está tocado. Le dije, compáralo. Compara la primera versión con la segunda. Habían leves cambios. Pero qué interesante. Qué bueno debe haber estar escrito ese artículo para que varias personas lo hayan leído y no produzcan cambios sustanciales, sino que lo acepten tal cual como Dani lo escribió. Quiere decir que Dani es muy inteligente, al igual que todas las personas que leyeron el artículo, que se hicieron más inteligentes por lo que leyeron de Dani. Entonces, cuando nosotros leemos un libro, por ejemplo, yo les decía, el libro Usted es más inteligente de lo que cree, de Tony Buzan. Cuando yo leo este libro, me relaciono con el autor. Y al relacionarme con el autor me hago más inteligente. Las personas que leen se hacen inteligentes. Eso sí, yo no puedo garantizar sabiduría. De hecho, he escrito algunos artículos que se llaman sabidurías múltiples. Porque yo opino que hay personas que son extremadamente inteligentes, pero muy poco sabias. Cuando nosotros descubramos cómo convertir la inteligencia en actos de sabiduría, habremos resuelto muchos de los dilemas que tiene la humanidad. Las personas tienen diferentes aptitudes y esas aptitudes les permiten desarrollar diferentes tipos de habilidades. Cuando nosotros estudiamos el modelo de inteligencias múltiples de Gardner y nos damos cuenta que existe en el modelo que, digamos, está más sembrado, que es el modelo de 8 inteligencias, aparecen ahí la inteligencia verbal lingüística, la lógico-matemática, la musical, la visual espacial, la kinestésica, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Ese es el modelo más popularizado de Gardner. Antes era de 7, ahora es de 8 y ya va por 11. En futuras sesiones tendremos que empezar a hablar de las otras 3, aparte de las que acabo de nombrar. Pero lo que quiere decir esto es que si Buzan dice que son 10, Alain de Bouwpoort también habla de 10, pero habla de 10 relacionando las inteligencias con el cerebro triuno. Y entonces habla de las inteligencias del cerebro triuno, o sea, habla de las inteligencias del cerebro reptil, habla de las inteligencias del cerebro límbico y habla de las inteligencias del cerebro neocortical. Ahí se nos vuelan los tapones, porque quiere decir que las personas, la pregunta correcta no es cuán inteligentes son, sino en qué son inteligentes.
cuando tú tienes un niño, por ejemplo, yo estoy leyendo ahorita un libro extraordinario que se llama The Smartest Kids in the World. Los niños más inteligentes del mundo. Y habla del desarrollo de los niños de altas capacidades. Cuando tú ves, por ejemplo, a un niño con autismo y sabes que es un genio, por el solo hecho de que el autismo ha aumentado algunas de sus habilidades, y aquí está Teresa Castro, que trabaja con niños autistas y no me deja mentir. Entonces, te das cuenta de que hay que ser muy inteligente para manejar su autismo. Por otro lado, aquí estoy leyendo otros. School Success for Kids with Dyslexia. ¿Algunos de ustedes tienen en la familia a alguien con dislexia o es disléxico? Ah, ¿verdad? Entonces, cuando tú eres disléxico y triunfas en la escuela, significa que tú eres extremadamente inteligente, pues lograste vencer la dislexia. Entonces nosotros tenemos que aprender que hay inteligencia en todo lo que hacemos. Y claro, cuando vamos leyendo, nos vamos abriendo un mundo que es inagotable. Si nosotros logramos enfocar nuestra atención no en el cociente intelectual, que es hasta ahora la medida que más ha sido aceptada para medir inteligencia, sino a darnos cuenta de que una persona puede tener un cociente intelectual bajo y ser extremadamente inteligente. Y lo vemos, por ejemplo, con personas que tienen inteligencia musical extrema o inteligencia kinestésica externa. Acabamos de vivir nosotros los venezolanos el triunfo de una de nuestras compatriotas en salto triple. Cuando ustedes ven a esa chica haciendo el último salto que le mereció el récord olímpico y el récord mundial, creo que también lo tiene la chica, tú dices, Dios mío, eso no parece un ser humano. Su cuerpo volaba por los aires y el salto creo que llegó a 15 metros con 65 centímetros. Una cosa que tú dices, no puede ser, un ser humano no puede saltar eso. Pero claro, ella tiene una disciplina extraordinaria y todas sus compañeras de entrenamiento lo dicen. La inteligencia de ella es descomunal. Pero fíjate qué interesante, hablaban de la inteligencia interpersonal de ella y de la inteligencia intrapersonal de ella. O sea, hablaban de cómo se relacionaba con sus compañeras y de cómo se concentraba en sí misma. Cuando vemos esa posibilidad de que una persona desarrolle una inteligencia poco común, porque la inteligencia que antes eran más reconocidas era la lógica matemática y la verbal lingüística. Pero cuando empezamos a darnos cuenta que existen otras áreas en donde las personas, por ejemplo, tienen inteligencia sensorial y hacen cosas que tienen que ver con sus sentidos que lucen sobrehumanas. Entonces ahí tenemos que pensar cómo percibimos las habilidades de un niño recién nacido. Y todo lo que tenemos que hacer es concentrarnos en que lo que escuche ese niño o esa niña sean frases poderosas, sean sugestiones positivas, sean palabras de crecimiento. Y claro, ustedes dirán, oye, pero eso parece el mundo perfecto. Sí, sí. Quizás es una exigencia al mundo perfecto, en donde tú como padre, tú como madre, preserves a tu hijo y a tu hija de que lo que escuche sea poderoso. Que la música que escucha sea sublime, que escuche poesía, que escuche teatro, que vea expresiones de danza y de baile y de ballet, y que se estimule, como dice aquí Richard,
la confianza y el valor de que la gente se dé cuenta y tengamos cada día más adeptos al sistema de múltiples inteligencias para que nosotros reconozcamos las inteligencias que tenemos en casa. A veces yo escucho a personas que me han criticado porque yo ensalzo a mis hijos, porque yo hablo bien de mis hijos. ¿Tú puedes creer eso? Que una persona se dé a la tarea de criticarme porque yo hable bien de mis hijos. Eso me parece injusto. Es que dicen, oye, es que tú no puedes venir a ser chauvinista con tus hijos. Yo no soy chauvinista. Estoy reconociendo el genio de mis hijos, igual que reconozco el genio de los hijos de todas las personas que están conmigo. Si yo dijera que mis hijos son unos genios, pero el del vecino no lo es o no lo son, eso sería otro cantar. Pero si yo digo que los niños son todos unos genios, entonces yo estoy siendo demócrata en el genio. Esa aptitud, eso es una aptitud de reconocer los factores que relacionan a un niño con otro, que relacionan a un padre con otro. Y esa relación produce inteligencia. Si nosotros logramos que los conceptos de inteligencia sean generalizados, cuando lo más común es que oigamos frases como ese es un imbécil, ese es un estúpido, ese es un ignorante, y escuchamos a las personas descalificar y no descalificar solamente a los extraños, descalificar a los propios. Hemos visto a más de un padre decirle a un hijo, cuando llega con la boleta de calificaciones, esas notas no son las que corresponde a un hijo mío. Hemos escuchado a una madre decirle a su hijo, no vas a servir para nada. Eres un inútil. ¿Hasta cuándo la vas a seguir poniendo? Si nosotros logramos que los parámetros que determinan la superioridad intelectual cambien y que la gente reconozca que todo niño por niño es un ser superior, entonces la inteligencia va a ser colectiva. Los conceptos sobre inteligencia innata han producido un daño en la humanidad descomunal, donde niños han sido descalificados en las escuelas porque los propios maestros y maestras son capaces de decir, yo lo he escuchado, que una maestra le diga a otra, mira, aquí viene Gustavo, está repitiendo el año. Ese es un estúpido, es un tonto. Ahora te lo vas a tener que calar tú. Y dejarle vamos a decir, la profecía a la nueva maestra, al nuevo maestro que va a recibir a Gustavito, ¿ah? Que le deja marcada la vida. Si por el contrario le dijera, sabes, yo hice todo lo que era posible por Gustavo, no lo logré. No lo logré yo. Te pido que por favor me mantengas al tanto de su caso y que te ocupes especialmente de él. Otro sería el cantar. Si nosotros logramos desarrollar el proceso de aprendizaje a través de un entrenamiento y práctica sistemática de habilidades de pensamiento a nivel de niños de preescolar,
y esas habilidades de pensamiento las llevamos al nivel, a todo nivel de la escolaridad, entonces la efectividad intelectual podrá ser distinta y la capacidad intelectual crecerá colectivamente. La polémica es si el aprendizaje es consecuencia de la inteligencia o si por el contrario la inteligencia es producto del aprendizaje. Y yo les pregunto a ustedes y les repito la frase: ¿el aprendizaje es la consecuencia de la inteligencia o la inteligencia es producto del aprendizaje? Yo pienso que la inteligencia es producto del aprendizaje, Gabriel. Dani se come uno de los dedos. A ver, ¿qué dice Dani? Yo creo que es al revés. El aprendizaje que vas construyendo a lo largo de tu vida te hace más inteligente en algún área. Yo pienso igual. Yo creo que es parte y parte. Yo pienso que los dos funcionan, cada uno en su momento. A ver, necesito por lo menos, para ponerle un poquito de fuego a esto, a ver, necesito un par de opiniones más. Yo también estoy de acuerdo con Dani. Yo pienso que eso se va desarrollando en todo el proceso de vida, pues, el aprendizaje continuo. Muy bien, la razón la tiene el estudiante Gustavito. ¿Se acuerdan de Gustavito? Gustavito tiene la razón. Los dos conceptos están interligados. Son simultáneos. No hay una cosa sin la otra. Aprendizaje sin inteligencia no es posible, inteligencia sin aprendizaje no es posible. Los dos están ligados. Y no tienen precedente. Son consecuentes. Se autoalimentan. Alimentan. El aprendizaje alimenta la inteligencia alimenta el aprendizaje. Lo más inteligente que puede hacer un docente es no subestimar la inteligencia de las personas, sino por el contrario, tener siempre una alta expectativa. Si el docente tiene una alta expectativa de sus estudiantes, lo puede apoyar para que pueda lograr desarrollar todas sus facultades. Si, por ejemplo, vemos que María Ángela tiene una inteligencia verbal lingüística importante, la aprovechamos para que alimente la inteligencia lógico-matemática, que a lo mejor no es su fuerte. Si vemos que, por ejemplo, Dani tiene una inteligencia kinestésica importante, entonces la llevamos a que esa inteligencia kinestésica la alimente la inteligencia musical y de los ritmos que quizás no es la más preponderante. Podemos hacer que una inteligencia apoye a la otra. Entonces agarramos un cuadro enorme, escribimos todas las inteligencias y hacemos un plan personal de desarrollo de inteligencias múltiples. Aquí está Teresa, Francisco, creo que lo he hecho también con Dani, creo que con Richard. Les envié un test de inteligencias múltiples. Ellos respondieron el test y yo les envié a contraenvío de correo, les envié acciones para desarrollar las múltiples inteligencias. Y ellos dirán, pero ¿para qué me habrá hecho el test para después enviarme a actividades para todas las inteligencias? Precisamente, porque te dieras cuenta, si tú dices que la inteligencia verbal lingüística tuya está en 9 y la inteligencia lógico-matemática está en 7 y la inteligencia musical y de los ritmos está en 5, mientras que la inteligencia kinestésica está en 10, entonces aplícate el cuento Periquito Sarmiento. Agarras las actividades y las balanceas de tal manera de que aproveches tus fortalezas para atender tus debilidades. Dejar que el aprendizaje ocurra es algo que no se puede hacer solo. O sea, hay cosas, nosotros tenemos que darle autonomía al estudiante.
para que lo haga por eso, por propio esfuerzo. Pero nosotros tenemos que apoyar las facultades de los socios de aprendizaje. El trabajo del facilitador no es informar. El trabajo del facilitador no es comunicar. El trabajo del facilitador es facilitar. Es lograr facultar, y facultar significa ponerlo donde hay. Poner al estudiante en una condición donde use sus facultades. A través del aprendizaje, la gente se adapta al mundo. Y por medio del aprendizaje podemos hacer que el mundo se adapte a nosotros. Y ambas son signos evidentes de inteligencia. La capacidad de adaptar el mundo a nosotros y la capacidad de adaptarnos al mundo en que vivimos. Ambas son evidencia de inteligencia. Al final, el resultado es el mismo. Un mayor bienestar para la humanidad. Preguntas de la audiencia. Detengo la grabación.